Muy bien, ¿cómo están? Aquí nos volvemos a encontrar en esto que llamamos Entendiendo lo que pasa. Hoy vamos a ver un tema muy, muy importante que se llama el fin de la muerte, ¿sí? Estamos dentro del contexto de Apocalipsis, estudiando las revelaciones de esperanza, y quizás uno podría decir, bueno, todo tiene solución, ¿no? Todas las cosas se solucionan, menos o salvo la muerte. Curiosamente, tenía un profesor en la Facultad de Teología cuando estaba estudiando, que cuando a algún alumno se le presentaba con algún inconveniente, porque no había podido completar algún trabajo o de alguna cosa que se le presentaba para exponérsela al profesor, él le decía, no te angusties, no te preocupes, todo tiene solución, incluso la muerte. Claro, un profesor de teología que entendía y conocía lo que la palabra de Dios nos habla acerca de este tema, les daba ese consejo, ese ánimo, ¿no? Que todo tiene solución, aún la muerte. Vamos a hablar acerca de ese tema, porque es un tema que quizás podemos pensar, ¿cómo será? ¿Qué sucederá cuando morimos? ¿Cómo es el tema de la muerte? ¿Y cuál es el fin de la muerte? Así como nosotros conocemos, ¿no? Vivimos, nacemos, vivimos, nos desarrollamos en la vida, socialmente, laboralmente, como personas, pero finalmente morimos. Y eso siempre será así. ¿Cómo terminará la historia? Te invito a que oremos para que la Biblia nos dé la respuesta. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos volvemos a encontrar para estudiar de tu palabra y rogamos, Señor, tu bendición, que ahora al abrirla podemos encontrar el mensaje que tú tienes para nosotros, especialmente en este tema que es importante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que ya podemos disponer de la guía de lectura en papel, ¿sí? Entonces, no dudes en solicitarla para que de alguna manera te pueda llegar a tu domicilio y entonces puedas completar la guía de lectura ahí mismo en el papel. Vamos a proyectar entonces la guía correspondiente al estudio de hoy y ahí, como dice el título, el fin de la muerte. La primera pregunta la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y la pregunta dice, ¿sobre qué cosa tiene el control Jesús? Vamos a buscar entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. ¿Sobre qué cosas tiene el control Jesús? Dice allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Aquí Juan escribe y se está presentando, justamente Jesucristo se está presentando delante de él, y le dice, yo soy el que vivo. Estuve muerto, haciendo alusión a su sacrificio, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, eternamente, para siempre. ¿Y qué más? Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. O sea, tengo el dominio, puedo abrir, puedo cerrar, puedo hacer lo que yo quiera con esto. ¿Con qué sería? Con la muerte y del sepulcro. Entonces la pregunta viene al punto, decía, ¿con qué o en qué tiene dominio Jesús? ¿Sobre qué cosa tiene dominio Jesús? Y aquí este versículo nos dice que Jesús tiene el dominio sobre la muerte y el sepulcro. ¿Sí? Y el sepulcro. Muy bien. Sobre la muerte y el sepulcro. Entonces, el versículo es bien claro. Jesús domina esto. ¿Sí? Él es el que tiene el poder sobre la muerte y él hace y deshace. Muy bien. Vamos a ver en nuestra siguiente hoja. Pregunta número 2. ¿De qué modo se describe la creación del hombre? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7. Es interesante porque para entender y comprender cómo es el proceso de la muerte, primero tenemos que entender cómo se inició todo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Cómo se inició la vida humana. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo
7 dice: Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Cómo hizo Dios para crear al ser humano? A través de millones y millones de años de evolución, que desde la nada surgió organismos y así finalmente llegó el ser humano. La Biblia dice otra cosa. Dice que Dios modeló al hombre del polvo de la tierra y que sopló aliento de vida en él y llegó a ser un ser viviente. La forma o la manera que Dios creó al ser humano fue de esa manera, fue de esa forma. Tomó polvo de la tierra, modeló al hombre y sopló el poder de la vida, el aliento de vida. Muy bien, vamos entonces a completar aquí el versículo que es para completar. Entonces, Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo, muy bien. Del polvo, vamos a poner de la tierra, así queda más completo. ¿Qué más hizo? Sopló en su nariz aliento, aliento de vida. Ay, me lo puso acá. Vamos a poner acá, de la tierra. Cambiamos. Aliento, aliento de vida. Muy bien. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Muy bien, ahí está explicado cómo fue que se inició la vida humana. Pregunta 3. ¿Cuál es la condición humana según la Biblia? Ezequiel 18:4. Vamos al libro de Ezequiel, mitad de la Biblia, pasamos. Isaías, Jeremías, si estás en la mitad de la Biblia, Salmos, Proverbios, y seguís avanzando. Isaías, Jeremías como libros grandes. Ezequiel, capítulo 18, dijimos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, exactamente. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. ¿Cuál es la condición humana según la Biblia? Dice allí, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo, las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. Entonces, ¿la condición humana es que el alma humana es inmortal? ¿O es que el alma humana muere como consecuencia del pecado? Según lo que dice aquí, lo vuelvo a leer. Ezequiel 18:4 dice, porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo. Las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. Entonces la respuesta es, el alma humana muere como consecuencia del pecado. Entonces, cuando dice que el alma que peque morirá, se está refiriendo a todas las personas, porque todas las personas hemos pecado. Entonces, la consecuencia del pecado es que morimos. Esa es la consecuencia, ¿no? Entonces, cuando habla acerca de alma, se está refiriendo a un ser viviente, a una persona. Otras versiones dicen el que peque, la persona o el ser humano, el ser viviente que peque, esa morirá, es sinónimo de alma. ¿Mm? Muy bien. Avanzamos con la guía. Pregunta número 4. ¿Qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven? Eclesiastés. Vamos a ir cerca de Salmos. Vamos a hacer Salmos, Proverbios. Después de Salmos viene Proverbios. Y después viene Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. ¿Qué saben las personas que han muerto acerca de sí mismos y de los que viven? Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Es una pregunta interesante. Quizás en la cultura o en la creencia popular se piensa o se dice que una persona cuando muere
su espíritu o su alma se va al cielo y de allí nos ve, o quizás va a otro lugar a pagar culpa de sus pecados. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Eclesiastés 9. Allí dice, versículo 5, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Entonces, ¿qué es lo que saben los muertos? Las personas que han muerto, ¿saben algo? ¿Pueden tener conocimiento, memoria? Dice aquí la palabra de Dios que nada saben, que a partir de ese momento su memoria queda en el olvido y que no tienen participación de nada de lo que suceda eh, en la tierra, ni en ningún lugar, sin duda, porque no hay memoria, ni nada conocen, ni nada saben. Entonces la pregunta es, ¿qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven? Dos opciones. Los muertos están con Dios, están conscientes y se comunican con los vivos. ¿Es eso lo que dice la palabra de Dios? ¿O dice los muertos no saben nada? Vuelvo a leerlo allí, en la segunda parte del versículo 5. Los muertos nada saben. Es bien clara la palabra de Dios. Los muertos nada saben. Bien, avancemos. Pregunta número 5. ¿De qué forma se refirió Jesucristo a la muerte? Bueno, sabemos que Jesús, mientras estuvo aquí en su ministerio, se encontró en momentos donde tuvo que actuar para salvar o para sanar a muchas personas, ¿no? De enfermedades. Pero en algunos casos esas enfermedades habían llevado a esas personas a la muerte. En algunos de esos casos, Jesús resucitó a esas personas, las volvió a la vida. Y ahí vemos cómo el poder que tiene Jesús sobre la muerte. Pero vamos a hablar de un caso particular. Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Y Lázaro enfermó. Pero Jesús no estaba con Lázaro en ese momento, estaba lejos. Y las hermanas de Lázaro mandaron a buscar a Jesús para que viniese a sanarlo. Cuando llegaron a avisarle a Jesús de la enfermedad de Lázaro, Jesús enseguida no fue a verlo a Lázaro, sino que se demoró más tiempo. Es más, estuvo allí un par de días más. Luego de eso, la condición de Lázaro empeoró y finalmente murió. Vamos a ver lo que dice allí cuando Jesús sabe que ya Lázaro murió, a ver qué es el diálogo que tiene con sus discípulos. Juan capítulo 11, versículos 11 al 13. Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 11 al 13. Allí dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Muy bien, Jesús ya sabía que Lázaro había muerto, pero cuando se refiere a esa situación, Jesús dice, vamos a ver a Lázaro que se ha dormido y lo voy a despertar. Cuando Jesús habla acerca de la muerte, en este caso, la compara con el sueño, con dormir, ¿sí? Cuando una persona está durmiendo profundamente, alguien puede acercarse al lado de ella, hacer figuras, de estar ahí moviéndose, prender incluso la luz, hacer ruido incluso, o hasta tocar a la persona, y la persona no se da cuenta. Eso es lo que sucede generalmente cuando una persona duerme plácidamente. Con eso comparó Jesús la muerte, al descanso, al de no saber nada, no estar consciente de lo que pasa alrededor y estar descansando, como un sueño, descansando en paz, como se dice habitualmente. Entonces, vamos a ver la respuesta aquí. ¿De qué forma se refirió Jesucristo a la muerte? Tres opciones. Como una etapa de perfeccionamiento espiritual en el seno de Abraham, ¿sí? Que se va perfeccionando la persona, como la entrada a la vida eterna, o como el sueño, el acto de dormir. ¿Es acaso la muerte la entrada hacia la vida eterna? O sea, una vez que uno muere, ya tiene acceso a la vida eterna en forma así espiritual en otra dimensión.
o es el acto de dormir. Según lo que acabamos de leer, Jesús se refirió a la muerte de Lázaro como que estaba durmiendo. ¿Mm? Muy bien, excelente, vamos avanzando. Todo esto nos va llevando a entender de lo que sucede cuando una persona muere. Pregunta 6. ¿Cuándo despertarán los seres humanos para recibir la recompensa de su vida? Salvación o perdición, depende de lo que sus actos los hayan llevado a recibir como recompensa. Vamos a ver allí en Juan, capítulo 5, estamos en Juan, vamos al capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Qué encontramos allí? Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Entonces, cuando una persona muere, ¿se termina allí su historia? No. Su historia cobra un paréntesis, podríamos decir, un paréntesis de sueño, donde no hay conocimiento de nada, donde no hay conciencia de nada, donde la persona duerme, descansa en paz, sin tener contacto con nada, sin sufrimiento, sin dolor. En ese momento duerme en paz. Ahora bien, dice la palabra de Dios que cuando Él venga, cuando Jesús venga por segunda vez y por tercera vez, como lo habíamos visto en los estudios anteriores, habrá resurrección. Resurrección de personas que han muerto, ¿no? Los justos por un lado, en un momento, y los impíos, injustos, en otro momento, por otro lado. Por eso allí dice que los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Vamos a la respuesta entonces. ¿Cuándo despertarán los seres humanos para recibir la recompensa de su vida? Dice el versículo 28, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús vuelva, los que están en el sepulcro oirán su voz. ¿Cuándo despertarán los seres humanos para recibir la recompensa? Podríamos poner ahí, al oír la voz de Jesús. Cuando vuelva, ¿sí? No doy detalles así de la primera y segunda porque sabemos que los muertos en Cristo, aquellos que creyeron en Jesús, resucitarán en el momento de la segunda venida de Jesús, como ya lo habíamos visto antes. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, aquellos que tienen parte en la primera resurrección, porque ya la muerte no tiene poder sobre ellos. Porque los que resuciten en la segunda resurrección, en aquella que se produzca después de los 1000 años, como vimos en la semana anterior, en la clase anterior, ellos resucitarán, pero para luego ser condenados definitivamente. Pregunta 7. ¿Qué hará Jesús con la muerte al final del milenio? Lo que estuvimos estudiando en la última oportunidad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. ¿Qué sucederá con la muerte al final del milenio? Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Vamos a ver qué encontramos allí. ¿Qué dice? Allí encontramos que dice, Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte eterna, ¿sí? La muerte que producirá el final para aquellas personas que no quieren aceptar a Cristo como su Salvador, aquel que les puede dar la vida eterna. Entonces, al final del milenio, cuando Jesús vuelva a la tierra y establezca aquí la tierra nueva, y allí con él todas aquellas personas salvas, ese será el final para la muerte, dice. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lanzados al lago de fuego para ser destruidos.
en la tierra nueva no habrá más dolor, ni llanto, ni habrá muerte. Interesante, ¿no? ¿Cómo puedes imaginarte una vida eterna? Nunca morir. Es algo que quizás escapa a nuestro entendimiento, pero es algo que está muy, muy arraigado en nosotros. ¿Por qué? Porque nadie quiere morir. Nadie quiere llegar a ese momento de decir, yo ya no quiero vivir más. Quizás en el momento final de nuestra vida, cuando estamos cansados, enfermos, uno desearía decir, bueno, prefiero morir antes de estar así. Pero si te dan a elegir entre estar enfermo y estar vivo, sano, uno quiere estar vivo, sano, disfrutar de la vida. Porque ya eso es parte de nuestro ser. Así fuimos creados, para vivir para siempre. Entonces, no estamos, no somos, no compatibilizamos con la muerte. No queremos morir. Así que imaginémonos, pensemos en esto, la posibilidad de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no muera, sino que tenga la vida eterna. Qué lindo, qué maravillosa promesa y qué lindo es poder creer en Dios para poder tener esa esperanza. ¿Qué hará Jesús con la muerte al final del milenio? Dice allí, la muerte y el Hades, o sepulcro, es sinónimo, fueron lanzados. Fueron lanzados al lago de, fueron lanzados al lago de fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bien, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pregunta 8. ¿Qué sucederá con la muerte en el nuevo cielo y en la tierra nueva prometidos por Jesús? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Recién lo mencionamos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Ahí cuando uno lee Apocalipsis 21, ve el relato de la tierra nueva. Y entendimos y sabemos que la tierra nueva será establecida en este planeta cuando sea limpio de todo el mal, el pecado y corrupción que hay. Cuando sea este planeta purificado por Dios, ahí el Señor restablecerá la tierra nueva. Dice ahí en Apocalipsis 21, 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué lindo. Vamos a ver lo que vamos a colocar aquí en la respuesta. ¿Qué sucederá con la muerte en el nuevo cielo y en la tierra nueva, prometidos por Jesús? La muerte no existirá. La muerte no existirá. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría vivir para siempre? Claro, no en un mundo de dolor, de sufrimiento. Imagínate vivir para siempre lleno de felicidad. ¿Recordás algún día lleno de felicidad? Quizás es difícil de encontrar un día lleno de felicidad, porque quizás hasta el día más feliz de tu vida habrá tenido un momento de preocupación a lo largo de esas 24 horas, o de estrés, porque quizás el hecho de un momento feliz también te pudo haber producido estrés previo. Así que no podíamos hablar de un día feliz por completo. Pero en el cielo habrá felicidad eterna, no habrá preocupación, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá llanto, no habrá muerte. Yo sí quiero vivir en un lugar así, para siempre. Y eso es lo que Dios tiene prometido para vos y está a tu disposición. Una sola cosa hay que hacer, creer en Dios, creer en Jesús. Y ese creer en Jesús me tiene que llevar a mí a vivir una vida como Jesús quiere que yo viva. Y Él te va mostrando y Él te va guiando en ese sentido. Que Dios te bendiga, que este sea tu sentir, que puedas entender lo importante que es confiar en el Señor, que la muerte no tiene poder sobre vos si crees en Él. Porque si nos tocase pasar por el descanso de la muerte, primero que es
algo para no temer porque es dormir, descansar. No hay conciencia, no hay dolor, no hay sufrimiento en ese momento, no estamos viendo qué le pasa al otro, a un ser querido sufriendo, no, porque estamos descansando. Eso también te lleva a pensar de que tus seres queridos que han fallecido están descansando en paz, sin sufrimiento, sin dolor, sin preocupaciones. Y sobre todo, que si crees en Jesús y te tocase pasar por la muerte, el día que Jesús vuelva por segunda vez, vas a volver a la vida, con un cuerpo transformado, sin corrupción, sin recuerdos del pecado, para estar con Jesús para siempre y gozar de la vida eterna. Si esa es tu decisión de creer en Jesús y avanzar con Él, te invito a que completes esta profesión o este compromiso con el Señor. Entendiendo que la muerte es un estado de inconsciencia hasta el momento de la segunda venida de Cristo, me comprometo ante Dios a caminar con Jesús a fin de que si no estoy vivo cuando Él regrese, pueda resucitar para la vida eterna. Si a mí me pasa eso, me toca morir, yo quiero resucitar cuando Cristo vuelva. Si ese es tu deseo también, te pido que pongas en manos de Jesús, que hables con Él y le digas, Señor, quiero creer más en vos, ayúdame a creer más. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te quiero dar, mi Dios, porque el mensaje es claro, que la muerte no tiene poder sobre aquellos que creen en vos, porque el día que Jesús vuelva, todos aquellos que hayan muerto creyendo en Cristo volverán a la vida y a la vida eterna. Te ruego, Señor, que eso sea una realidad también en nosotros, que podamos confiar y creer en ti cada día y que podamos tener la esperanza de la resurrección de aquellas personas que han fallecido ya creyendo en ti y de nosotros si nos tocase pasar por esa circunstancia. Te lo pido a mi Dios en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana para continuar con esto que llamamos entendiendo lo que pasa. Dios te bendiga.